¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero tocar un tema bastante interesante, ya les había comentado, ¿no? Este tema de por qué Estados Unidos está tanto en contra de China. ¿Qué significa este avance tan descomunal que han tenido en la situación pues económica, la cuestión tecnológica, la situación en todos los sentidos, los desarrollos que tienen ya, el nivel de vida, proyectos que tienen, hidrológicos, vaya, en todos los sentidos es lo que los está desesperando? Vaya, parte de esto, por ejemplo, ¿no? Un chico japonés que se fue precisamente para allá y quiso ver, a ver, en verdad hay una situación como tanto nos están diciendo de que en China se vive como en estas ciudades distópicas futuristas, cyberpunk y demás. Y él empezó a decir, oye, pues ¿sabes qué? Al principio parecía como que no. De repente empezó a poner todo esto, porque ustedes cuando ven estos videojuegos o estas animes que hay, ¿no? Sobre un Japón futurista y demás, bueno, ¿qué pasa aquí en la realidad? En el caso de China, ¿no? Todas estas imágenes que empezamos a ver, las noches, las construcciones, ¿no? Es donde dices, wow, es increíble. Es real. Es verdad, ¿no? Decía este chavo japonés. Y donde vemos, por ejemplo, el tema para convertir el tema de los desiertos para reverdecerlos, que son lo que le llaman las murallas, ¿cómo se dice? Para el desierto. Bueno, ¿a dónde vamos con esto? La verdadera razón por la que Occidente está promoviendo la guerra en contra de China, el espectacular desarrollo económico de China han elevado el precio de su mano de obra y están disminuyendo ya las ganancias de las empresas occidentales. Ojo con esto, se supone que la ventaja comparativa del mundo en desarrollo, del tercer mundo, de la fábrica del mundo, era tener los salarios sumamente baratos, ¿no? ¿Y quién se llevaba la mayor parte de todas las ganancias? Pues eran las grandes empresas, eran al final y al cabo pues aquellos dueños de empresas, corporaciones o puntos de venta en el mundo del primer mundo, ¿no? Estados Unidos. Ustedes veían ahora que empezaba la guerra comercial de Trump, cómo era la situación y decían, oye, mira, las zapatillas Nike, nosotros lo que hacemos acá es $5 nos cuesta hacerla, mientras que allá en Estados Unidos, ¿cuánto te valen unos tenis Nike? Que pretexto de que es una, ¿cómo le dicen? No, es de edición limitada o cualquier chorada que se inventan y ya te vale cientos de dólares, ¿no? Y cuando la producción, ¿cuánto fue? Bueno, ¿qué pasa si empiezan a ganar más allá en China? Dices, es que pues no hay otras partes donde te los hagan de la misma manera, tenemos que pagar más. Ahora, en estas últimas 2 décadas, esta postura de Estados Unidos hacia China ha evolucionado de una cooperación económica al antagonismo abierto. Y así los medios de comunicación, los políticos estadounidenses están empleando una retórica anti-China persistente, porque mientras que el gobierno de Estados Unidos impone las restricciones comerciales y las sanciones a China y impulsan un desarrollo militar cercano a su territorio, Washington lo que pretende hacer es creer a la gente que China representa una verdadera amenaza. Y así este ascenso de China sin duda está amenazando al interés de Estados Unidos, no en la forma en la que la élite política estadounidense lo intenta presentar. Ahora, la relación de Estados Unidos con China tiene que entenderse en el contexto del sistema capitalista mundial, donde la acumulación de capital en los países centrales, a menudo denominados el norte global, dependen de la mano de obra y de los recursos baratos de la periferia y la semiperiferia. Esto es el llamado sur global, ¿no, amigos? Siempre lo hemos apuntado este tema y donde el acuerdo, bueno, esto es crucial para que se garanticen altas ganancias para empresas multinacionales que van dominando las cadenas de suministro global. Y así la disparidad sistémica de los precios entre el centro y la periferia también le permite al centro que logre una gran apropiación neta de valor de la periferia mediante el intercambio desigual del comercio internacional. Es lo que les decía, o sea, ¿cómo es posible que ellos puedan pagar prácticamente por cacahuates, ¿no? O por decirlo así, ¿no? Una bicoca por un bolso, por ejemplo, de diseñador, y donde simplemente porque dicen, bueno, es que acá le ponemos ya, ¿no? El marco o algo interesante a esta bolsa que vale, pero decenas de miles de dólares, cuando en China te vale $10 producirlo, ¿no? Y es donde dices, o sea, casi todo se hizo allá.
Ahora, desde la década de 1980, cuando China se había abierto a la inversión y al comercio occidentales, este ha sido un elemento crucial de este acuerdo, donde se proporciona una importante fuente de mano de obra para las empresas occidentales. Es mano de obra barata, pero también altamente cualificada y productiva. Por ejemplo, en gran parte de la producción de Apple depende de la mano de obra china, y según la investigación del economista Donald A. Cleland, si Apple hubiese tenido que pagar a trabajadores chinos y del este de Asia la misma tarifa que por un trabajador estadounidense, le hubiese costado $572 adicionales por iPad en el año 2011, ¿no? Esto lo decía incluso Tim Cook, ¿no? El CEO de Apple, en donde le preguntaban precisamente eso, y eso era una entrevista del año 2017, ¿eh? Ojo, a comparación de ahora que ha avanzado mucho más, era donde le decía, oye, pero tú estás en China por el tema de que es mano de obra barata, y él decía, no, eso la verdad es que no es verdad ya, porque lo que tiene China es una cuestión que han conectado absolutamente todo, desde los caminos de la producción de materias primas, el tema de conectar a los puertos para poder enviar esto a todo el mundo, ¿no? O sea, esta calidad que hay en el caso de la tecnificación, la mejora, todo el desarrollo para poder conectar absolutamente todo, el transporte intermodal, ¿no? Que es a través de las vías aéreas, terrestres, fluviales, trenes, etcétera, ¿no? Pero toda China está conectada, todos los lugares en donde están las materias que se necesitan en ese momento están. Y lo principal, él decía, y aparte aquí la mano de obra es altamente calificada, es gente muy inteligente. Nosotros en China, por ejemplo, ahí tú puedes reunir varios estadios llenos de personas súper inteligentes, ingenieros muy capaces, mientras que en Estados Unidos nos costaría un trabajo poder llenar, si acaso, esta sala, ¿no? Así lo decía. Ahora, ¿qué pasa? Sin embargo, en las últimas 2 décadas los salarios de China están aumentando drásticamente. Alrededor del 2005, el costo de mano de obra de la manufactura por hora en China era inferior al de la India, a menos de $1 por hora. Desde entonces, el costo de su mano de obra por hora en China ha aumentado a más de $8 la hora, mientras que en India ahora es tan solamente $2 por hora, ¿no? Que es un caso muy similar al de México, pero comparando a China, imaginen esto, ¿no? O sea, el caso de que tienes que costar ahora en China $8 la hora. ¿Se imaginan ustedes que ganan $8 la hora? $64 al día, ¿no? Pues es bastante, ¿no? Comparado con lo que gana un profesionista en México. Ahora, de hecho, los salarios en China son ahora los más altos que en cualquier otro país de desarrollo de Asia. Es un avance histórico de gran importancia. Ha sucedido por varias razones clave. En primer lugar, es que este excedente de la mano de obra en China se ha absorbido cada vez más para la economía asalariada. Esto ha aumentado el poder de negociación de sus trabajadores, y al mismo tiempo, el liderazgo actual del presidente Xi Jinping está ampliando el papel del Estado para la economía de China. Han fortalecido sus sistemas públicos de provisión de servicios, incluido, por ejemplo, la sanidad pública, la vivienda pública, mejorando aún más la situación de sus trabajadores. Estos son cambios positivos para China, este en particular es para sus trabajadores, pero plantean un grave problema para el capital occidental, porque ante el aumento de salarios en China se limita la ganancia de empresas occidentales que operan allí o que dependen de la manufactura china para obtener piezas intermedias y otros insumos clave. Por ejemplo, ¿cómo es que controla esto Occidente en cualquier otra parte donde no hay un gobierno fuerte como en China? Fácil, amigos, lo hemos vivido en toda América Latina, con el crimen organizado, con el tema de utilizar este tema de hombres, el desplazamiento, la crisis social derivada de esta violencia, para que la gente viva aterrorizada y lo que esté pensando no es en la mejora de sus condiciones de vida, sino que en que te den algo de seguridad, en que no se esté exponiendo a estas situaciones. En Estados Unidos hizo el tema de la Operación Cóndor, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hacía con todos estos para poder financiar a criminales, a guerrilleros, a hombres, etcétera? Y decía, problema, reacción, solución, ¿no? ¿Y con eso qué pasaba? ¿Así el capital? Claro que sí.
Ahora, el otro problema para países centrales es que el aumento de los salarios y los precios en China está reduciendo su exposición al intercambio desigual, porque durante la era de los bajos salarios de la década de 1990, esas relaciones exportaciones e importaciones que tenía China con el núcleo eran extremadamente altas, que en otras palabras, China tenía que exportar grandes cantidades de bienes para poder obtener importaciones necesarias. Y hoy esta relación es mucho menor, lo que representa una mejora drástica de los términos de intercambio de China, reduciendo sustancialmente así la capacidad del núcleo, es decir, el primer mundo, para apropiarse del valor que tiene China. Imaginen esto, ya se está derrumbando todo esto que construyeron. Y ante todo, los capitalistas de los estados centrales están desesperados por poder recuperar el acceso a la mano de obra y a los recursos baratos. Una opción cada vez más promovida por la prensa económica occidental es reubicando la producción industrial en otras partes de Asia, donde los salarios son más bajos. Sin embargo, esto resulta costoso en términos de pérdida de producción, la necesidad de contratar a personal nuevo y otras interrupciones en la cadena de suministros. Y la otra opción sería forzar la baja de salarios en China. De ahí el intento de los Estados Unidos de debilitar al gobierno chino, desestabilizando así su economía china, incluso mediante la guerra económica y el constante amenaza de una escalada militar. Irónicamente, los gobiernos occidentales a veces van justificando su oposición a China, argumentando que sus exportaciones son demasiado baratas, no lo que dicen de que es que tienes exceso de productividad o exceso de producción o sobrecapacidad, ¿no? A menudo se está afirmando que China está haciendo trampas por comercio internacional al suprimir artificialmente el tipo de cambio de su moneda, que es el renminbi. Sin embargo, este problema con el argumento es que China abandonaba esta política hace aproximadamente una década, y esta señal del economista del Fondo Monetario Internacional José Antonio Campo en 2017. Mira, en los últimos años China está esforzándose más bien por evitar la depreciación de su renminbi, sacrificando una gran cantidad de sus reservas. Esto puede implicar que, con todo caso, esta moneda está ahora sobrevalorada. China finalmente ha permitido una devaluación en 2019, cuando los aranceles impuestos por la administración del presidente estadounidense en aquel entonces, Donald Trump, habían aumentado su presión sobre esta moneda, pero fue una respuesta normal a un cambio de las condiciones del mercado. No fue un intento de suprimir al renminbi por debajo de su tipo de cambio de mercado. Y así, los Estados Unidos habían apoyado ampliamente al gobierno chino durante un periodo en que su moneda estaba infravalorada. Incluso mediante los préstamos del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, Occidente se volvió decisivamente contra China a mediados de la década del 2010, justamente cuando el país, comenzaba a subir sus precios, a cuestionar también su posición como proveedor periférico de insumos baratos para las cadenas de suministro dominadas por Occidente. ¿Se acuerdan cuando empezaba Donald Trump y el tema de Huawei y todo esto? El segundo elemento que impulsaba la hostilidad de Estados Unidos hacia China, bueno, pues obviamente es lo que les acabo de decir, tecnológico. Pekín utilizaba su política industrial para priorizar el desarrollo tecnológico en sectores que eran estratégicos durante esta última década, logrando así un progreso notable, donde actualmente ya cuentan con una red ferroviaria de alta velocidad que es la más grande de todo el planeta. Fabrican sus propios aviones comerciales, son líderes mundiales en tecnología de energías renovables y de vehículos eléctricos, y también disfrutan de tecnología médica avanzada, tecnología de teléfonos inteligentes, producción de microchips, inteligencia artificial, etc. Las noticias tecnológicas que provienen de China han sido vertiginosas, son logros que solamente esperamos de países de los altos ingresos. China lo ha logrado con casi 80% menos de PIB per cápita que una economía avanzada promedio, y esto no tiene precedentes. Y es donde dices, oye, imagínate, si gran parte del mundo tiene que depender de vender una cantidad enorme de productos sumamente baratos, ¿no? De estar compitiendo con vecinos del tercer mundo para tratar de decir que Estados Unidos nos compre, que Europa nos compre, para nosotros al fin y al cabo despilfarrar todo esto en alimentos que ellos nos dan, ¿no? El maíz amarillo, por ejemplo, la soja de Monsanto, etcétera. Y sobre todo,
tecnología que provienen de ellos o productos de alto valor que solamente con ellos consumíamos. ¿Qué pasa cuando China dice, oye, ¿sabes qué? Ya no tienes que comprar iPhones, puedes comprar Huawei y mira la tecnología que tiene? Y fue cuando dijeron, no, pues vamos a jugar sucio y ahora no vamos a permitir que puedas utilizar las credenciales de Google o etcétera, ¿no? Plantea un problema para estados centrales, es decir, del primer mundo, puesto que los pilares del sistema imperial es la necesidad de mantener este monopolio de sus tecnologías esenciales como bienes de capital, medicinas, computadoras, aeronaves, etcétera, lo que les acabo de decir, obligando al sur global a la posición de dependencia, por lo que se ven obligados a exportar grandes cantidades de recursos baratos para obtener dichas tecnologías necesarias. Y eso es lo que sustenta la apropiación neta del núcleo mediante el intercambio desigual. Es lo que les acabo de decir, donde el desarrollo tecnológico chino está rompiendo los monopolios occidentales y pueden brindarle a otros países este desarrollo como proveedores alternativos de bienes necesarios a precios más asequibles. Que les decía, ahora cuando tú te conectas y ves estas páginas, dices, oye, mira, un cable oficial de esto para, por ejemplo, un cable tipo C, ¿no? De USB, te cuesta $20, ¿no? De marca. Oye, pero ¿cuánto te cuesta el chino? Pues $2, ¿no? Por ejemplo. Y hace lo mismo. Entonces dices, ve la descomunal cantidad de diferencia que hay en esto. Y cuando empiezas a ver también el tema de las marcas de ropa, o sea, todo es cuando Occidente empieza a destruirse, a desbarajarse lo que ellos conocían como, bueno, somos los gigantes, nosotros te proveemos. Y cuando viene esto, ¿qué pasa por lo general, no? Y cuando dicen, oye, bueno, vamos a destruir a China, vamos a hacer la guerra, vamos a hacer cambio de régimen, vamos a enviarles contras, o sea, pero con China no se pueden poner así. Ahora, el desarrollo tecnológico de China está rompiendo estos monopolios occidentales y pueden brindarle a otros países su desarrollo como proveedores alternativos de bienes necesarios a precios más asequibles, planteando un desafío fundamental al sistema imperial y al intercambio desigual. Estados Unidos ha respondido imponiendo sanciones que son diseñadas para paralizar este desarrollo tecnológico en China, que hasta ahora esto no ha funcionado. Si acaso ha aumentado los incentivos para que China se desarrolle en capacidades tecnológicas soberanas. Con esta arma prácticamente neutralizada, Estados Unidos lo que quiere es recurrir al belicismo, cuyo principal objetivo sería destruir la base industrial de China y desviar su capital de inversión y capacidad productiva hacia la defensa. Y así, Estados Unidos lo que quiere es entrar en una guerra con China, no porque representen algún tipo de amenaza militar para su pueblo estadounidense, sino porque el desarrollo chino socava los intereses de capital imperial, ¿no? Es donde se destruyen completamente las reglas de cómo funciona el sistema y donde obviamente ellos no pueden tener a las naciones subvencionadas a ellos mismos, en donde ellos dicen, nosotros te podemos imponer sanciones, podemos hacerte esto, otro y demás. Y cuando China dice, no, pues espérate, mira, podemos desarrollar la tecnología en este y este otro, podemos invertir, podemos ganar, ¿no? ¿Por qué creen que Donald Trump está desesperado y ya le dijo a los españoles, tienes hasta tal fecha para acabar con los contratos de Huawei o te las verás con las sanciones y que no sé qué? Y lo ha estado haciendo en todas las naciones. Ahora, las afirmaciones occidentales sobre la amenaza militar que representa en China, eso es pura propaganda. En los hechos materiales cuenta una historia fundamentalmente distinta, porque de hecho el gasto militar per cápita de China es inferior al promedio mundial y 1/10 parte del de Estados Unidos. Si bien China tiene una gran población incluso en términos absolutos, el bloque militar alineado con Estados Unidos gastan 7 veces más en poder militar que China, y Estados Unidos controla 8 armas nucleares por cada una que posee China. Así, China puede tener el poder para impedir que Estados Unidos le imponga su voluntad, pero no tienen el poder de imponerla al resto del mundo como lo hacen los estados centrales, donde la narrativa de que China representa algún tipo de amenaza militar es extremadamente exagerada, y de hecho ocurre lo contrario. Estados Unidos cuenta con cientos de bases e instalaciones militares en todo el planeta. Un número significativo de ellas se encuentran cerca de China, en Japón y Corea del Sur.
En cambio, China solamente tiene una base militar extranjera, esto es en Djibouti, y ninguna base cerca de las fronteras estadounidenses. Además, China no ha disparado ni una sola bala en la guerra internacional en más de 40 años, mientras que durante ese tiempo Estados Unidos ha invadido, bombardeado o llevado a cabo operaciones de cambio de régimen en más de una docena de países del sur global. Y si hay un estado que representa una verdadera amenaza conocida para la paz y para la seguridad mundial, ustedes ya saben cuál es el nombre. La verdadera razón de este belicismo occidental radica en que China está logrando un desarrollo soberano, lo que está socavando así al sistema imperial que depende de la acumulación de capital occidental. Y Occidente no va a dejar que el poder económico global se le escape de las manos tan fácilmente, ¿no? Obviamente, lo hemos explicado en varias ocasiones, pero es importante recalcarlo, el por qué nunca van a permitir que nadie, por mucho que te digan, es que este gobierno es libertario y vamos a acabar con el comunismo y que no sé qué, y ahora sí la ultraderecha va a mejorar las condiciones de la gente para que ahora sí veamos cómo gotea de arriba para abajo. Y amigos, cuando se ponen en contra de los intereses de cómo funciona el verdadero sistema, vienen las guerras, los cambios de régimen, no importa quién seas. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien, nos veremos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.